Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuvah TV y radio. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y como toda la semana tengo el honor y la gran bendición de compartir con ustedes la Haftara de esta semana. Y la Haftara de esta semana se titula Vaet Hanan y se encuentra en Isaías 40, verso 1 al 26. Y la Haftara Vaet Hanan complementa la parashá o la porción de la Torah de esta semana que se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 3, verso 23 al capítulo 7, verso 11. Así que ya hemos comenzado el último libro de la Torah de este ciclo. Y la Haftara que acompaña esta parasha es, como ya les dije, Isaías 40, versos 1 al 26. Y lo importante de esta Haftara Vaet Hanan es lo siguiente. Esta Haftara es la primera de 7 lecturas cuyo tema es consolación. Por lo tanto, este Shabbat es un Shabbat especial y se le llama Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu, que significa Shabbat de consolación, porque recuerden que acabamos de celebrar el 9 de Av, o este pasado jueves, esta pasada semana estuvimos celebrando la fiesta, no fiesta, sino la lamentación de que en el 9 de Av ocurrieron las destrucciones de ambos templos. En la parte 1 de las Haftaras la podemos dividir en los versos del 1 al 5, que consiste básicamente de las palabras de consuelo, de esperanza y perdón que Yahweh le da a su pueblo a través del profeta Isaías y a la ciudad de Jerusalén. En la parte 2 va a consistir básicamente de los versos del 12 al 26. Recuerden que el capítulo 40 de Isaías, entonces el verso del 12 al 26, tiene que ver con una proclamación, y esta proclamación es respecto a la grandeza, el poder, la majestuosidad y sabiduría de Elohim, declarando que no hay nadie ni nada como Él en los cielos, en la tierra, ni ídolos de hombres o naciones, que Él es incomparable, por lo tanto su palabra es permanente, y compara la mortalidad del hombre con su inmortalidad, o sea, la inmortalidad de Yahweh. Así que de nuevo, esta es la primera de una serie de 7 Haftarot que van a estar siendo leídas en las próximas semanas, para un total de 7 semanas. Y como le estaba diciendo, vienen a consecuencia de que las últimas Haftarot, las últimas 3 Haftarot, se le llamaban Haftarot de aflicción. ¿Por qué? Porque eran palabras que Yahweh estaba dando a través de su profeta, tratando de que ellos regresaran a Él en arrepentimiento debido a los pecados y abominaciones y todas las cosas que ellos habían hecho en contra de Yahweh, rompiendo su pacto y haciendo cosas en contra de su templo, de su casa. Por lo tanto, Yahweh le dio una serie de advertencias y dejándole saber que si no cambiaban su camino, si no cambiaban su forma de ser y regresaban a Él, entonces iba a venir juicio con destrucción de el templo, de la ciudad de Jerusalén, y que los iba a exiliar o iban a ser llevados cautivos. Pero como sabemos que no hicieron caso y fueron llevados al cautiverio. El primer cautiverio fue al reino del norte, que consiste de 10 de las 12 tribus, en la cual fueron llevados cautivos por el pueblo de Asiria. Y luego fue llevado el reino del sur, o sea, Judá, con Benjamín y algunos levitas y quizás algunas personas de otras tribus, pero mayormente fue la tribu de Judá, fueron llevados cautivos por Babilonia. Y en este momento Isaías le está dando consuelo, palabras de consolación, de que a pesar de haber roto pacto, que a pesar de irse en contra de Yahweh es fiel y leal al pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Así que
Vamos a comenzar, como les dije, en Isaías capítulo 40, versos del 1 al 26. Y dice así, el verso número 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Recuerden que la palabra aquí es Nahamu, Nahamu. Y simplemente en ese verso encontramos que hay muchos versos asociados con consolación, con el confortar, con el dar alivio, con el dar alguna esperanza al pueblo de Israel, porque a pesar de, como le estaba diciendo, de todas las cosas que ellos hicieron, nuestro Elohim es un Elohim fiel, fiel a su palabra, fiel a su pacto, fiel a lo que ha prometido. Y entre las cosas que podemos ver en términos de consuelo, encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 3, verso 10, dice así: digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Y luego dice en Isaías 35, verso 3 al 4, dice: fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Elohim viene con venganza, la retribución vendrá de Elohim mismo, mas él los salvará. En Isaías 41, 27 dice: di primero a Sión, mira, aquí están, y a Jerusalén les daré un mensajero de buenas nuevas. En Isaías 51, 3 dice: ciertamente Yahweh consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto de Yahweh. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Elohim. En primera de Tesalonicenses 4, 18 dice: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y en Hebreos capítulo 6, versos 17 al 18 dice: por lo cual Elohim, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, garantizó un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Elohim mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados o consolados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que es importante el consuelo. En el verso 2 dice en Isaías 40, verso 2: hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. En otras versiones dice que su tiempo ha terminado, que su servicio ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano de Yahweh el doble por todos sus pecados. Así que aquí palabras de consuelo, diciéndole a profeta que le hable el corazón de Jerusalén, que le deje saber que ya el tiempo de ese juicio, que ya el tiempo de ese cautiverio, que ya el tiempo de ese rechazo que hubo de parte de Yahweh se ha terminado su lucha, su guerra, su separación de Yahweh, y que Yahweh no tan solo eso, sino que le dice que le ha quitado su iniquidad, ha hecho expiación, ha borrado, ha limpiado completamente la iniquidad. Por lo tanto, va a recibir el doble por sus pecados, en el sentido, una doble porción de bendiciones. Ahora viene la bendición, no el juicio ni la destrucción como lo que había tenido, sino que ahora viene una doble porción de bendiciones. Y dice en Oseas 2, capítulo 2, verso 14:
Dice, por tanto voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón, como si fuera un enamorado, un enamorado. Dice en Revelación capítulo 6, verso 10 al 11. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Yahweh santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. O sea que a pesar de, va a haber un momento de consuelo. En Isaías 61:7 dice, en vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. ¿Y por qué el doble? Porque quien va a dar esta bendición es el rey. Y el rey, cuando le da consuelo, cuando trae a su pueblo delante de él para bendecirlo, siempre da en abundancia. Era costumbre que cuando se daba regalo, se daba algo de importancia, sobre todo en este caso en que el pueblo regresa a su rey, era darle el doble, era darle mucho más de lo que ellos esperaban. En el verso 3 dice, una voz clama, preparen en el desierto camino a Yahweh, allanen en la soledad calzada para nuestro Elohim. Y si ustedes recuerdan, ese es un versículo que conocemos muy bien de la primera escritura del primer siglo, de la escritura del primer siglo. Por ejemplo, en Mateo 3, verso 1 al 3 dice así, en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, hagan derechas sus sendas. En Marcos, capítulo 1, versos del 2 al 5, dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, de Yahweh, hagan derechas sus sendas. Y dice en el verso 4 de primera de Marco, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Recuerden que este bautismo es un mikvah, que es una inmersión ritual para mostrar que al entrar a las aguas y salir hay un cambio del estatus tanto espiritual como físico del individuo. Es un rito de limpieza, es un rito en este caso para arrepentimiento, para pasar de muerte a vida. Y dice también en Isaías 35:8, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Dice, los necios no vagarán por él. En Isaías 57:14 dice, y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Y recuerden que muchas veces estas profecías, como les dije la vez pasada, tienen un pasado, un presente y un futuro. Así, y sabemos que de nuevo hay que abrir un camino, ¿para qué? Para cuando Yeshua regrese la segunda vez. Por lo tanto, en este caso, era Juan el que había sido escogido para proclamar y preparar un camino de arrepentimiento, para que entonces al llegar Yeshua, él estaba abriendo un camino para que entonces cuando Yeshua proclamara arrepentimiento, declarara que había que arrepentirse, porque el reino de Elohim había llegado hacia ellos, ya Juan había abierto ese camino. Dice en Isaías 11,
versos del 15 al 16. Y Yahweh destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río Eufrates con su viento abrasador, lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Y sabemos que Asiria se llevó 10 de las tribus, lo que era conocido como el reino del norte, y los cuales fueron esparcidos por todas las naciones. Por lo tanto, ya estamos viendo ese fruto de cómo esas tribus que fueron enviadas a diferentes naciones están regresando, están reconociendo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob que Yahweh había hecho con ellos. En el Salmo 68, verso 4 dice: canten a Elohim, canten alabanzas a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es Yahweh, regocíjense delante de él. Verso 4 de Isaías 40 dice: todo valle elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. O sea que van a haber unos cambios. Recuerden que muchas veces estos, cuando habla así de la naturaleza como de montañas, de collados, de valles, o sea que lo que está alto será bajado, lo que está abajo será enaltecido, así como pasa con el que es arrogante será humillado y el que se humilla ante Yahweh será levantado, exaltado, porque tienen que haber unos cambios para mostrar la presencia y la llegada de Yahweh de nuevo a ese arrepentimiento, de nuevo a volver a hacer pacto con el Señor. Dice en el verso 5 de Isaías 40: entonces será revelada la gloria de Yahweh y toda carne a una verá, pues la boca de Yahweh ha hablado. Entonces será revelada la gloria de Yahweh. O sea que al regresar el pueblo, al abrirse un camino, la gloria de Yahweh, en otras palabras, su Shekinah, su presencia volverá a estar en medio de su pueblo. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un regresar, un teshuvah, e ir preparando ese camino para que Él regrese, y al regresar veremos de nuevo su gloria, que no es otra cosa que su presencia misma. Así que le está diciendo que no solamente aquí no habla que toda carne lo verá, dice que toda carne lo verá. Con respecto a la gloria o su presencia, su Shekinah, dice en el Salmo 72, verso 19: bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria, de su honor, de su presencia toda la tierra. Amén y amén. En el Salmo 96, verso 6 dice: gloria y majestad están delante de él, poder y hermosura en su santuario, en su casa, en su templo. En el Salmo 102, verso 16: porque Yahweh ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria, en su presencia, en su honor. Recuerden que esas son palabras asociadas. Hablar de la gloria de Yahweh es hablar de su presencia, de su honor. Y que su deseo es tener ese honor, esa presencia, esa gloria en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18 dice: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria, el honor, la presencia del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, de honor en honor, como por el Señor el Espíritu. En el libro de Revelación, capítulo 21, verso 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Elohim, su presencia, su honor, la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Con respecto a que toda carne lo verá, dice en Isaías 49, verso 6, dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, para que mi Yeshua alcance hasta los confines de la tierra. O sea que no es solamente para Israel, es para todo aquel que crea y reconozca la grandeza de nuestro Rey y de su pacto y de su palabra eterna. Dice así en Isaías 52, verso 10, Yahweh ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la Yeshua, la salvación de nuestro Elohim. En Isaías 66, 16 dice, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por Yahweh. Así que esperemos que nosotros no caigamos en ese grupo. En Isaías 66, verso 23 dice, y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo, o sea de Shabbat, en día de reposo, Shabbat, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahweh. Todos. En Isaías 1:20 dice, pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca de Yahweh ha hablado. Es interesante que cuando dice que serán con la espada devorados, como si la espada fuera una boca, entonces él dice, porque ciertamente la boca de Yahweh ha hablado. ¿Qué preferimos? ¿La boca de Yahweh hablando a favor nuestro, dándonos esperanza, dándonos consuelo, o que la boca del devorador de la espada sea la que nos consuma? Y dice en Isaías 58:14, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado, sus palabras, que son eternas y para siempre. En el verso 6 dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Una de las cosas que dicen los comentaristas es que está habiendo una conversación entre el profeta Isaías y una voz que él escucha. Y unos hacen comentario de que estas voces son mensajeros que Yahweh ha enviado con esta palabra y la cual está escuchando Isaías. Otros creen que el que responde a que dice que he de clamar es Isaías mismo. Pero recuerden que siempre cuando un rey quiere dirigirse a su pueblo envía mensajeros, y ese mensajero es como decir una réplica idéntica del rey. En este caso el mensajero idéntico, réplica idéntica al rey es Yeshua. Yeshua es nuestro mensajero. Entonces aquí el profeta está sirviendo de mensajero, pero a la misma vez está escuchando voces de otros mensajeros que están ocurriendo en unas conversaciones. Y dice en Isaías 43, una voz clama, preparen en el desierto camino a Yahweh, allanen en la soledad calzada para nuestro Elohim. Eso es una de las cosas que hay que clamar. En Isaías 12:6 dice, clama y grita de júbilo, habitantes de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. O sea que no es solamente dejarles saber de consuelo y de esperanza, sino también que han habido palabras de aflicción, de saber qué es lo que va a suceder. En el Salmo 92, verso 7 dice, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruido para siempre. En el Salmo 102, verso 11, mis días son como sombra que se alarga, y yo me seco como la hierba. En el Salmo 103, verso 15 al 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece.
Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. En primera de Pedro, capítulo 1, 24 dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria o su honor como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor. Aquí está hablando en este verso Isaías de la mortalidad del hombre, de la fragilidad de la vida. Que somos como flor, que somos como hierba. Hoy estamos y ya mañana no estamos. ¿Por qué? Porque Él va a usar esto para entonces luego compararlo con Yahweh y su palabra. Dice, se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento de Yahweh sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Dando a entender, recuerden que otra palabra para el aliento de Yahweh es su ruach, su espíritu. Otra forma de decir en el hebreo la palabra aliento es ruach, o sea que su espíritu. Y recuerden que en Eclesiastés habla de que Yahweh, Elohim, es quien da el espíritu y es quien lo quita o lo recibe una vez la persona deja de existir, o sea, muere, fallece. En el verso 8 dice, se seca la hierba, se marchita la flor. Símbolos o metáforas con respecto a la humanidad, el ser humano. Pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. O sea que el hombre deja de ser. Sus palabras dejan de ser. Sus pensamientos dejan de ser. Pero la palabra de Elohim nunca deja de ser. Comparando de nuevo la mortalidad del hombre, la mortalidad de sus acciones, de todo lo que hace, que un día deja de ser. Pero Yahweh nunca deja de ser, por lo tanto su palabra tampoco deja de ser. En Isaías 46, versos del 10 al 11 dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. O sea, y Yahweh nos deja conocer el final desde un principio. Por eso es importante cuando ahora que comencemos el ciclo nuevo de la Torah en octubre, que terminemos con Deuteronomio, con Devarim y comencemos un ciclo nuevo. El libro de Bereshit, el libro de Génesis es bien fundamental. Es más, yo diría que es el cimiento para entender el resto de los libros de la Torah. Si uno entiende por lo menos los primeros 6 capítulos completos del libro de Bereshit, uno entiende todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahí están todos los patrones básicos de las cosas como Yahweh trabaja y funciona y nos deja saber, entender su propósito y cómo tienen que las cosas que tener un orden, una secuencia, un diseño, un rol, una estructura, un patrón, y en base a eso es todo lo demás. Es interesante que esos primeros 6 capítulos tienen que ver mucho con el templo, algo que muy pocas personas estudian o han estudiado, ni siquiera tienen el interés de estudiar. Así que, con respecto a su palabra, de nuevo en el Salmo 119, versos del 89 al 91 dice, para siempre, oh Yahweh, tu palabra está firme en los cielos, tu fidelidad por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Y eso lo vemos, ese verso se puede aplicar en el libro de Colosenses. Cuando usted tenga un momentito, vaya y lea el libro de Colosenses para que usted vea cómo esos versos de ese Salmo 119 se relacionan con eso. Y he escuchado comentaristas de que la palabra, la Torah, es más, científicamente se ha comprobado que ellos dicen que lo que sostiene al universo fue lo que creó el universo. En este caso, la palabra de Yahweh que creó el universo, que lo creó todo, es lo que sostiene su mandamiento, su Torah. Por lo tanto,
otra cosa que han dicho los comentaristas es que si en algún día la Torá se deja de proclamar, la Torá se deja de estudiar, se deshace de la Torá, hasta ese día existe el cielo y la tierra. Dice en Mateo 5, verso 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, que es la Yod, ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. Palabras de Yeshua mismo. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, que es la Yod, en el abecedario hebreo, ni una tilde de la Torá hasta que toda se cumpla. Una tilde viene siendo una de las decoraciones pequeñitas que se le hacían a las letras de la Torá, a las letras del abecedario hebreo. Así que nada se pierde con respecto a la palabra de Yahweh, y eso lo dijo Yeshua mismo. En Mateo 24, verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Palabra que nunca deja de ser. Y dice en el verso 9, súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levanta, no temas, dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Elohim. Así que está llamando a Sión con las buenas nuevas y a Jerusalén con las buenas nuevas, portadoras de buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Yahweh consuela, restaura, restablece de nuevo a su pueblo, con su pacto, con su Shabbat, con su templo, con todo como Él quería desde un principio. Es interesante que esto lo está diciendo en una forma es femenina. Si usted lo lee en el hebreo, los verbos que se usan está en el tiempo en la forma femenina, en vez de masculina está en forma femenina. Y no sé si otras veces lo he dicho, pero el concepto hebreo es de que la mujer, la esposa, es la casa del varón, es la casa del esposo. O sea que la casa en sí es su esposa, así como el templo representa a Israel, representa la casa de Yahweh. Pero recuerden que no es tan solo un templo físico, sino que el pueblo, todos nosotros juntos como pueblo somos su templo. Somos su novia, o sea que dando a entender que la que proclama, la que mantiene en la casa es en femenino, o sea la novia del Mesías, el pueblo de Israel en este caso como esposa. Dice, súbete a un alto monte. ¿Qué monte? El monte de Sión, o sea esa área en la cual Yahweh ha separado y establecido para que esté su presencia, su casa, su templo. ¿Por qué? Porque es portadora de buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Lo que le dije, la restauración, el volver a reunificar al pueblo de Israel. En Isaías 41, 27 dice, dije primero a Sión, mira, aquí están, y a Jerusalén les daré un mensajero de buenas nuevas. ¿Quién es el mensajero? Yeshua, trayendo ¿qué? Palabras de vida eterna, que eso ningún dios pagano podía ofrecer. Recuerden que una de las cosas que suceden con los profetas cuando ellos están proclamando al pueblo, recuerden que el pueblo de Israel por mucho tiempo estuvo bajo idolatría, estuvo bajo dominio de cultos a dioses paganos, que no son dioses, pero ellos creían que eran dioses. Y ninguno de ellos podía ofrecerle lo que Yahweh Elohim le ofrece, que es vida eterna por medio de su Mesías, de Yeshua. En Isaías 52, 7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo,
del que anuncia Yeshua y dice, Atzion, tu Elohim, reina. ¿Por qué? Porque Yeshua o salvación es la restauración de Yahweh y de Elohim como rey con su pueblo en su casa. Eso es salvación como lo entiende el pueblo judío. Para el pueblo judío salvación no es tanto cuestión de perdón de pecado, sino es el volver a restaurar el pueblo de Israel, el reino de Israel, que no es otra cosa que el reino de Elohim. Yahweh reinando sobre ellos en poder y gloria y majestuosidad, y su pueblo sirviéndole en lealtad, fidelidad y honor. Eso es salvación para ellos. Eso es lo que espera el pueblo de Israel hoy día, por lo cual ora cuando van a la pared que está en Jerusalén y oran, es rogando al Mesías que regrese, no regrese porque para ellos no ha venido todavía, pero que venga. ¿Por qué? Porque en el Mesías ellos saben que habrá restauración de la nación de Israel completamente, todas las tribus de nuevo juntas, sirviendo al Mesías como su rey, donde hay shalom, donde hay paz, donde hay unión, donde no faltará nada, donde serán bendecidos y regresarán a ese estado de relación con Yahweh de nuevo. Así que eso es lo que es salvación para ellos. Y dice en el verso 10 de Isaías 40, dice, miren, Yahweh Elohim vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Estas son palabras que eran conocidas en ese tiempo de que Elohim como rey vendrá con poder. ¿Por qué? Porque eso era lo que se espera, se conoce de los reyes, que eran poderosos. ¿Para qué? Para dominar, para poder dominar y mostrar su poder y su gloria a las naciones. Y dice, y su brazo gobernará por él. Era importante el concepto de brazo. El concepto de brazo y era siempre el derecho, porque el derecho representa rectitud, justicia, misericordia, mientras que el izquierdo es de donde viene lo que uno dice la siniestra, la izquierda es donde vienen las cosas negativas. Por lo tanto, el brazo derecho siempre queda extendido porque es el brazo que extiende misericordia, que extiende gracia. También es el brazo que tira la semilla, que siembra, y también es el brazo que recoge la semilla, que recoge el fruto. Y dice, y gobernará por él, dice, y su galardón y su recompensa, en términos de como cuando hay guerra, y el botín que se recoge en ese sentido le está dejando saber a Israel, ya tú no eres el botín, ya tus hijos, ya tu pueblo no es el botín a las naciones, sino que las naciones ahora serán tu botín, serán tu recompensa, serán tu galardón. Ahora eres tú quien va a estar encima y ellos debajo. Dice en Isaías 9, versos 6 al 7, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Así que recuerden que es importante. Y dice, con respecto a su brazo, dice en el Salmo 2, verso 8 al 9, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. En el Salmo 66, verso 3 dice, digan a Elohim, cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. En el Salmo 110 dice, verso 1 al 2,
Dice Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Así que es importante el dominio, el tener esa recompensa, ese galardón, es porque va a haber dominio de nuevo de Israel como nación, como reino. En el verso 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. De nuevo, en el antiguo Medio Oriente se le llamaban a los reyes, a los faraones, a los líderes grandes, a los líderes que estaban, los que dominaban, se les llamaban pastor. Pastor, no en el término religioso como lo conocemos hoy día, perdón, sino que veían a sus reyes como pastores. Recuerden que el pastor apacenta su rebaño, o sea que está con mucho celo, con mucho poder, cuidando y guiando a su rebaño, pero a la misma vez con mucha ternura cuida de sus ovejitas, cuida de sus corderitos. O sea que es como una comparación entre el pastor como un ser muy poderoso, muy fuerte, que está dispuesto a cualquier cosa, a pelear, a cualquier lucha, a ir a esta guerra por defender a su rebaño, pero a la misma vez tiene esa ternura para cuidar, tiene esa ternura para guiar, tiene esa ternura para alimentar, para cuidar de la que está enferma, para sanar a aquella que se le rompió una patita o algo. O sea, el contraste de como pastor, las dos funciones que tiene para con su pueblo. Por eso habla de Yahweh como su pastor. Y dice, ahora comienza en estos versos en adelante comienzan a exaltar a Yahweh. Y recuerden que primero hizo una comparación de la mortalidad del hombre, de su fragilidad, de que cesa de ser, pero que la palabra de él, las promesas, lo que él ha hecho o no, y cómo él va a venir como un pastor a guiar, a cuidar con ternura y defender con mucho poder a su pueblo, a su rebaño. Pero entonces ahora viene a hacer una comparación de por qué ellos pueden creer lo que hasta este momento el profeta le está diciendo. ¿Por qué ellos pueden creer de esa esperanza, de ese consuelo que el profeta le está dando a conocer a través de Yahweh? O sea, por las palabras de Yahweh, dando a conocer al pueblo de las palabras de consolación, de esperanza, de restauración, de renovación. Ahora viene el diálogo de dejarles saber por qué ellos pueden creer todas esas cosas. Y dice en el verso 12, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos. O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? O sea, dando a conocer la naturaleza, el universo, la creación completa. ¿Quién ha hecho esas cosas? O sea, comienza una serie de preguntas para que el pueblo empiece a pensar y no tan solo a pensar, sino comparar con sus supuestos dioses. Dice, ¿quién? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Porque recuerden que para este tiempo del antiguo Medio Oriente las naciones creían que eran dioses los que habían creado todo. O sea, se entendía que la creación, el universo, la tierra, los seres humanos, las criaturas, todo habían sido creados por un ente divino, o sea, por un ser divino. En este caso sabemos que el único es Yahweh. Y dice en el verso 13, otra pregunta. ¿Quién guió al espíritu de Yahweh o como consejero suyo le enseñó? Porque otra cosa es que en el antiguo Medio Oriente, que creían en tantos dioses, también creían en grupos de dioses. Por ejemplo, que habían dioses que estaban asociados los unos con los otros. Y siempre dentro de un panteón, dentro de ese grupo de dioses, había uno que era el líder. Y cuando tenían que hacer algo, pues todos se iban en conferencia, en asamblea, y discutían y decían, pues yo hago esto, yo aquello, yo hago aquello, tú haces esto, tú haces lo otro.
y todos en conclusión llegaban y hacían las cosas. O sea que entre ellos mismos se daban consejos o se animaban o se atribulaban o peleaban. Ese era el concepto que la gente tenía. Pero aquí el profeta está dejando saber que nuestro Yahweh no necesita consejero, no necesita nadie que le diga cómo hacer las cosas, cómo ponerlas, o cómo crear, o cómo dejar de hacer, ni quien le diga a su espíritu cómo dirigir, o sea, darle sabiduría o entendimiento. Entonces sigue preguntando, ¿quién? En el verso 14 dice, ¿a quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Entonces, de nuevo, ¿quién? Él no necesitó de otros dioses, no necesitó de nadie para que le enseñara, lo dijera, le enseñara la senda de justicia. En este caso, donde dice la senda de justicia, cuando uno lee los comentarios, en el aspecto de que quién le enseñó a poner todo en orden, en una estructura, en un diseño para que cumpla las funciones y los propósitos por lo cual esas cosas fueron creadas. O sea que todo tiene su orden, los cielos, la tierra, las criaturas, las estrellas, los planetas, toda la vegetación, o sea, todo tiene un lugar y todo tiene una función. Y cuando esas cosas todas están trabajando en unísono con respecto a la función que Yahweh ha puesto, el propósito que Yahweh ha puesto en toda su creación, entonces hay justicia, hay una senda de justicia, una senda de rectitud, donde todo está en su lugar, en su sitio, está rectamente, está puesto como tenía que ser puesto. Por lo tanto, dice, ¿quién lo instruyó para que hiciera todas estas cosas, todo este diseño, todo este orden, toda esta estructura que funciona tan perfectamente? ¿Quién le dio el conocimiento? ¿Quién le dio el entendimiento, la sabiduría? Entonces dice en el verso 15, las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. O sea, hablando de qué, de las naciones que en comparación con Él, que en comparación con su sabiduría, que en comparación con el conocimiento de Yahweh, que en comparación con el entendimiento que Él tiene, las naciones son como una gotita en un cubo, que son estimadas como un grano de polvo, como decir, como un grano de arena, en una balanza. Y que Él levanta las islas como si fueran polvo fino. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que sea más grande que Él. No hay nada que sea más poderoso que Él. Con respecto a balanzas, se sabía en aquel entonces que las balanzas eran muy importantes. Entre las cosas que se llevaban a una balanza se pesaban los corazones de los hombres. En egipcio, por ejemplo, tenían el concepto de que se llama Ma'at, que tiene que ver con justicia. Y entre las cosas que ellos creían era que existía una diosa llamada Ma'at, en la cual ella tenía figura como si fuera de un águila, con alas grandes extendidas, y que llevaba una plumilla en la cabeza, y esa plumilla lo que hacían era que pesaban la plumilla en balanza con el corazón del individuo cuando el individuo moría. Entonces, si el corazón del individuo pesaba más que la plumilla esa, significaba que no era justo. Por lo tanto, no tenía futuro en el mañana, no tenía futuro en el más allá. Pero cuando ponían en una balanza la plumilla con el corazón del individuo, si la plumilla pesaba más que el corazón del individuo, indicaba que esa persona era justa, que había hecho lo recto y lo derecho delante de sus dioses. Por lo tanto, era entonces llevado al más allá, como al paraíso, era digno de ir al paraíso. Y el concepto, aun cuando usted lee, parece que en los proverbios habla de que Yahweh es el que pesa los corazones de los seres humanos. El mismo concepto, ¿por qué? Porque lo que Él está buscando es justicia, misericordia, gracia en los corazones de los seres humanos. ¿Por qué? Porque esas son las características de Él. Y si nosotros estamos hechos a semejanza de nuestro Rey, de nuestro Elohim, por lo tanto nosotros debiéramos reflejar esas mismas características de nuestro Rey, de que para Él no hay nada imposible, y estas cosas para Él son como si fueran polvo.
Y dice en el verso 16, el Líbano no basta para el fuego, con respecto hablando de los árboles en el Líbano, ni bastan sus bestias para holocausto. O sea que no hay nada de lo que Él ha creado que pueda hacer más que Él. En el verso 17 dice, todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas para Él. O sea, no está diciendo que lo que Él ha creado no le importe, pero recuerden que está comparando la mortalidad del ser humano, la mortalidad de las cosas creadas, que realmente cuando Él creó todo no fue con ese propósito. Él creó todo para que fuera eternamente, pero por la caída del hombre, por nuestros pecados, por nuestras abominaciones, por el romper pacto, todo va en corrupción, todo va en descenso, todo se va consumiendo. Entonces Él dice que esas cosas que se consumen, que dejan de ser, la está comparando con Él, que nunca deja de ser, que en Él no hay corrupción, que Él existe para siempre, e igualmente sus palabras. Por lo tanto, le está dando saber, por estas cosas que son, que como soy yo, puedes creer en lo que te estoy diciendo. Así que para Él está haciendo la comparación de que las demás cosas no se pueden comparar con Él. En el verso 18 dice, ¿a quién pues asemejarán a Elohim? ¿O con qué semejanza lo compararán? O sea, está diciendo, ¿con quién ustedes pueden comparar a Elohim? Con esos ídolos que ustedes han hecho, con esos pedazos de madera, de metal, de lo que sea, con esos dioses falsos que las naciones creen que existen y que tienen tanto poder y tanta gloria y tanto honor. Dice en el Salmo 89, 6, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Yahweh? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Yahweh? En el Salmo 89, 8 dice, oh Yahweh, Elohim de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Yahweh? Tu fidelidad también te rodea. Mi jamoja, ¿quién como nuestro Elohim? ¿Quién como Él? No se puede comparar con nada ni con nadie. En el Salmo 113, verso 5 dice, ¿quién es como Yahweh, nuestro Elohim, que está sentado en las alturas? En Hebreos 1, capítulo 1, verso 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hablando de Yeshua con respecto a Yahweh. Yeshua es el resplandor de su gloria, de su honor y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Por qué? Porque es el mensajero y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando respecto a Yeshua. En el verso 19 dice, el artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. O sea, está comparando ahora lo que el hombre mismo hace. ¿Cómo lo puede comparar con el creador de los cielos y la tierra, que no tiene principio ni fin? En el verso 20, el que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. O sea, que busca un árbol, un pedazo de madera que no se pudra. Después se busca un artífice para que lo ponga de tal manera que no se caiga. Yo no entiendo. ¿Qué capacidad? ¿Qué capacidad? En el verso 21 dice, ¿no saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿Qué principio? Desde Bereshit. ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? O sea, Yahweh, entonces ahora Yahweh es el que hace las preguntas. Y dice en el Salmo 115, verso 8, se volverán como ellos los que los hacen y los que en ellos confían, hablando de las imágenes, de las estatuas, de los ídolos.
En el Salmo 19, del 1 al 5, dice: los cielos proclaman la gloria, el honor de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Sabía usted que científicamente se ha comprobado que en los cielos existe un vocabulario, un mensaje entre los planetas y las estrellas que han podido grabarlo? Y entienden ellos que es como si fuera un lenguaje entre los planetas, entre las estrellas. Han podido los científicos grabar eso. En hoy día, lógico, con la tecnología avanzada lo han podido hacer. Y dice en el verso 3, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos se lo impuso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. Pero busquen esa información, porque sí existe de que hay un lenguaje celestial, de que no son palabras, pero sí hay un lenguaje, una forma de comunicación entre los astros. Así que ahora preguntan, ¿no saben? ¿No entienden? Si estas cosas se han dicho desde un principio. En el verso 22 dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que está sentado sobre la redondez o sobre el círculo de la tierra. Es interesante que en esta época, en el antiguo Medio Oriente, todas las naciones entendían, y aún aquí en Isaías está escrito, de que la tierra era redonda. ¿De dónde sacaron el concepto de que era plana cuando Cristóbal Colón existía? Yo no sé, porque en todo otro sitio es muy claro de que se entendía que la tierra era redonda. Y la razón por la cual Cristóbal Colón sabía que era redonda era porque dicen que Cristóbal Colón era judío y por lo tanto conocía la Torá y sabía de Isaías que decía de que la tierra era redonda. Y dice, Él es que está sentado sobre la redondez de la tierra. Y recuerden, si la tierra, cuán grande es, nuestro Elohim es mucho más grande todavía. Dice, Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Ahí está haciendo una referencia al templo, a las cortinas del templo, a la tienda de cuando el templo existía en forma de tabernáculo. En Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto. Yahweh va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. En Isaías 66:1 dice, así dice Yahweh, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? En el Salmo 2, verso 4 dice, el que se sienta en los cielos se ríe, Yahweh se burla de ellos. En el Salmo 29:10 dice, Yahweh se sentó durante el diluvio, sí, como rey se sienta Yahweh para siempre. En el Salmo 68:33, canten al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Él da su voz, voz poderosa. En el Salmo 102, verso 25 y 26 dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como un vestido los cambiarás y serán cambiados. En el Salmo 104, verso 2 dice, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. En el verso 23 de Isaías 40 dice, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. ¿Por qué? Porque había el concepto, se entendía de que eran los dioses quienes cogían reyes y quitaban reyes y ponían jueces y quitaban jueces.
Pero sabemos que el único que puede hacer eso realmente es Elohim, el único que tiene poder para quitar y poner, para humillar y para exaltar. En el verso 24 dice, apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo. Cuando él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. Hablando de no tan solo la humanidad, sino también de los ídolos. De los ídolos. En el verso 25 dice, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? Dice el santo. El santo, un término que usa mucho Isaías refiriéndose a Yahweh, el santo. En Isaías 40, 18 dice, ¿a quién pues asemejarán a Elohim o con qué semejanza lo compararán? En Deuteronomio 4, verso 15 al 18 dice, así que tengan mucho cuidado ya que no vieron ninguna figura el día en que Yahweh les habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea que no podemos comparar a Yahweh con nada, con nada. Sin embargo, la gente hace eso, imágenes, estatuas, ídolos. ¿Por qué? No tanto en el pueblo judío, pero sí en el occidente, acá fuera del Medio Oriente, el concepto griego es de poder ver. O sea, hay que ver para creer, contrario a lo que dice la palabra, que es creer sin ver. O sea que el ver algo, el tener una figura de frente para poder creer es algo que no es la forma de pensar hebrea, sino la forma de pensar del occidente. Tienen que ver la forma de las cosas. Por eso se ven tantas pinturas y se ven tantas carátulas de tratando de saber cómo era Yeshua. O sea, el empeño de saber cómo era Yeshua, era alto, era bajito, era trigueño, era rubio, era de ojos azules. Y sabemos que no podía ser rubio ni ojos azules porque ese no es la forma de las personas. Así no son las personas del Medio Oriente. Usualmente son de color oscuro, de cabello oscuro, de ojos oscuros, por donde viven, o sea, en el lugar que viven. Así, pero ese deseo de saber cómo se ve, cómo era Yeshua. Y sobre todo en Italia, cuando Miguel Ángel y todos estos artistas muy famosos, las estatuas de cómo era David, de cómo era Moisés, de cómo pintaban a Yeshua rubio y de ojos azules y de pelo largo, rizo, y o sea, el querer ver algo para poder creer. Cuando el concepto de Yahweh es creer sin ver, no ponerle una imagen, no ponerle una forma. ¿Por qué? Porque no, Él es Elohim. Él no podemos, no hay forma de que el ser humano pueda concebir cómo es Elohim. Lo podemos tratar de imaginar, pero yo creo que no hay pensamiento, no hay palabra, no hay nada en ningún sitio de este planeta que podamos realmente describir cómo es nuestro Elohim. Y dice que no hay nada como igualarlo. En Deuteronomio 4:33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Elohim? Hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido. O sea, su voz, no verlo, su voz, Él se deja ver como fuego, Él se deja ver como nube, Él se deja ver como luz, Él se deja ver su espíritu, su presencia, pero no lo podemos ver. Deuteronomio 5:8 dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Es un mandamiento, no te harás ídolo, no harás nada con qué compararme, con qué pensar cómo soy. No lo hagas, ¿por qué?
Porque no, es que no, yo no soy como nada de lo que tú te puedes imaginar. Y en el verso 26 dice, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado esto. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. O sea, miren, vean, ¿por qué? Porque la creación es la señal de que existe algo mucho más grande que la creación. La creación misma habla de un creador. El diseño, la sabiduría, lo increíble que es todo lo que Él ha creado, nos deja saber de que Él existe. Nos deja saber de que Él existe. Dice en Isaías 51:6, alcen los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi Yeshua será para siempre y mi justicia, mishpat, no disminuirá. ¿Por qué? Porque esas son sus características. En Deuteronomio 4:19 dice, y ten cuidado, no sea que levante los ojos al cielo y veas al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que Yahweh tu Elohim ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a ti no. Recuerden que esas son cosas que hacían las demás naciones y siguen haciendo. En el Salmo 8, verso 3 al 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. En el Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Elohim, su honor, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el Salmo 102:25 dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. En Colosenses 1, versos 16 al 17 dice, porque en Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Así que hasta ahí llega la porción de la Haftara y de nuevo vamos a volver a lo que yo decía, de que la parte 1 de la Haftara tenían que ver con palabras de consuelo, esperanza y perdón a su pueblo y a Jerusalén. Y eso lo vimos en los versos del 1 al 5. Y luego la parte 2 de la Haftara, desde el verso 12 al 26, es una proclamación. ¿Por qué? Porque si en los primeros 5 versos está hablando de consuelo, de esperanza y perdón a su pueblo, Él ahora le va a dar evidencia de cómo y por qué pueden creer esas palabras. Así que en el verso 12 al 26 es una proclamación de la grandeza, poder, majestuosidad y sabiduría de Elohim, declarando que no hay nadie ni nada como Él en los cielos, en la tierra, ni ídolos de hombres o naciones. Él es incomparable, por lo tanto su palabra es permanente. Compara la mortalidad del hombre con su inmortalidad, su eternidad. Recuerden que vamos a ver una serie ahora de 7 porciones, Haftarot de consolación, 7 porciones en un ciclo de 7 semanas. Recuerden que el número 7 tiene que ver con plenitud, algo completo, y tiene que ver con el templo, tiene que ver con coronación, tiene que ver con reposo, en el sentido de que el rey reposando, o sea, el rey reinando sobre su reino, sobre su pueblo, ejerciendo su poder, su gloria y su honor.
Todas estas porciones que vamos a estar leyendo en las próximas semanas, todas son tomadas del profeta Isaías. Y son desde los capítulos 40 hasta el capítulo 66. Y en estas, ¿por qué tantas porciones? Porque él quiere mostrar que la consolación es como un proceso gradual para poder ser adquirida y apreciada. O sea, que simplemente con un solo consuelo no es suficiente, con unas solas palabras no es suficiente. Tiene que ir progresivamente, suavecito, hablándole al corazón de Sion, hablándole al corazón de Jerusalén, de su pueblo, para que vayan integrando esa palabra, la vayan masticando, la vayan creyendo, la vayan aceptando y la pongan en acción. Cuando dice consuelen, consuelen a mi pueblo, como comienza la Haftara, lo dice 2 veces. Podemos ver que esto indica intensificación del proceso. Lo podemos también relacionar con Yeshua, en el sentido de Yeshua como Ben Yosef, cuando vino como siervo, y como Ben David, cuando regrese como rey. También se puede ver con respecto a la destrucción de los 2 templos. Consuelen, consuelen. Fueron 2 templos los que fueron destruidos. Y el lamento que existe por esa destrucción aún se vive y se tiene en consideración. Recuerden que hasta ayer, hasta el 14 de agosto, se estaba celebrando el 9 de Av, que es recordando la destrucción de los templos. También nos deja saber esta porción de una voz que proclama, y eso lo vemos en el libro y lo leímos en Mateo, en Marcos y en Juan también, de que habla de que Juan viene siendo el mensajero preparando camino para cuando Yeshua vino la primera vez. Así que con esto termino la Haftara de Bet Hanan. Recuerden que va a la par con la parashá de esta semana, y que lo importante es entender de que el consuelo, la esperanza de restauración, de reunificación, de volver a Israel ser la nación y el reinado que Yahweh siempre ha querido, siendo él el rey, e Israel su nación representando su reino, que pueden creer en él. ¿Por qué? Porque él es el creador de los cielos y la tierra. Porque él es más que los ídolos, porque él es más que aquellas cosas que el hombre crea de madera, de piedra, de lo que es de metal, de lo que sea. Él está por encima de eso. No hay nada con que se pueda comparar, porque él es justo, porque él es verdadero, porque sus palabras son para siempre, porque él permanece para siempre. Por lo tanto, le dicen, crean que viene un consuelo, crean que viene una restauración, crean que hay esperanza, yo volveré a morar en medio de ustedes y ustedes volverán a ser un reino, una nación unida, todas las tribus. ¿Por qué? Porque yo he dado mi palabra y mi palabra permanece para siempre. El hombre desaparece como la hierba, se seca como la hierba, pero yo no dejo de ser. Mi palabra nunca deja de ser. Y eso es algo que nosotros como su pueblo tenemos que creerlo. Tenemos que creer en él y creer en sus palabras, creer en sus promesas, creer en su pacto. Y si ustedes miran y están pendientes a lo que está sucediendo hoy día, son muchos más los que están viniendo a la verdad de la Torá, a la verdad del Shabbat. ¿Por qué? Porque él está restaurando de nuevo lo que él empezó en un principio, en Bereshit, cuando comenzó a crear los cielos y la tierra y toda la humanidad. Así que espero que hayan disfrutado de esta porción de consolación. Recuerden que se pueden comunicar conmigo al ministerio yeshuanertamid.org, en nuestra página de internet, también por medio de Facebook, en nuestra página Yeshua Nertamid. Y todos los videos se encuentran también en el canal de YouTube bajo Dr. Nereida Romero. También, si usted desea, puede enviarme un correo electrónico a yeshuanertamid119@yahoo.com. Y también pueden ver los videos y los estudios previos en la página de teshuva.tv, al igual que los demás maestros. Seguimos implorándole su favor, sus oraciones, sus donativos para continuar hacia adelante, mejorando la programación, porque primeramente esto es para honrar y glorificar a nuestro Rey, y número 2,
para educar a su pueblo, para educar a su pueblo, a su novia, que lo estamos esperando. Y queremos saber cómo recibir al rey. Queremos saber el protocolo de nuestro rey. Queremos entender el protocolo del templo, de cómo acercarnos, de cómo dirigirnos a él, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es incomparable. Como Él no hay ninguno otro. No existe ningún otro Dios. No existe ningún otro ídolo. No existe nada mayor y más grande que nuestro Elohim. Él es el único, el único. Por lo tanto, nosotros tenemos que reflejar en nuestras acciones, en nuestras palabras, que le creemos a Él y creemos en Él. Y estamos esperando que regrese nuestro Yeshua, nuestro Mesías, para que se establezca ya de una vez y por todas su reino aquí en la tierra, reinando desde el monte de Sión, reinando desde Jerusalén, proclamando esa palabra para todas las naciones, para que todos caminen, vivan y estén en justicia, en rectitud y en derecho, para que ya no haya más opresión, para que ya no haya más derramamiento de sangre inocente, para que ya haya un defensor de la viuda, del huérfano, del necesitado, del extranjero, para que de nuevo exista solamente la justicia de nuestro Elohim. Así que, de nuevo, estudien la palabra, repasen las haftarah, lean la porción de Parashá de esta semana, pongan todo vean cómo se complementa todo, porque todo es para la gloria de nuestro Señor. Así que espero que tengan una semana bendecida, maravillosa. Sigan sintonizándose con Teshuvah TV, sigan compartiendo con sus familias, sus amistades sobre esta palabra, sobre esta enseñanza, porque todo es para beneficio y bendición de todos. Sobre todo, compártanla con sus hijos. Es importante que nuestra generación joven, nuestros jóvenes, nuestras generaciones nuevas, conozcan el pacto, conozcan a nuestro Rey, conozcan y entiendan y crean en su palabra y no pierdan esperanza. Así que muchas bendiciones. Será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios los bendiga, los quiero mucho y sean bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.